Bienvenidos a Diaconía Informativa, soy Albeiro Muñoz, les doy las gracias por estar nuevamente en mi compañía y quiero pedirles como siempre que si les interesa este video me lo manifiesten como se acostumbra a hacer en las redes sociales con una manito arriba, se suscriban también a mi canal de YouTube y activen, después de estar suscritos, la campanita de notificaciones para que se enteren de mis nuevas publicaciones. Hoy vamos a hablar de un tema que ha tomado mucha relevancia en la iglesia en los últimos días. Se trata de una biografía basada en una entrevista que se ha hecho del Papa Emérito Benedicto XVI. Su autor, Peter Sewell, la ha llamado Benedicto XVI, una vida. Controvertida porque, lo vamos a ver más adelante, los medios de comunicación han entregado unas informaciones todavía muy dispersas, muy parcializadas de lo que es esta obra, que realmente apenas está empezando a salir a las librerías alemanas, todavía no ha sido traducida a ningún otro idioma, y sin embargo ya los medios de comunicación pues la han calificado y han extractado de ella pues unos apartes que no son lo más objetivos ni permiten ver la integralidad de la obra. Vamos a estar hablando entonces de Benedicto XVI, una vida. Bienvenidos. Vamos a comenzar explorando de qué se trata este libro y esta entrevista que le concede el Papa Benedicto XVI a Peter Sewell, por qué se da y en qué términos se origina. Tendríamos que empezar diciendo que el resultado de estas entrevistas, porque no fue una sola, sino de muchas entrevistas del periodista con el Papa Benedicto XVI, pues es este libro. Y que no solamente este periodista ha escrito este libro, sino que ha escrito muchos otros. De hecho, lleva ya 20 años escribiendo acerca de la vida y de la obra misma de Benedicto XVI, desde cuando el Papa, hoy emérito, era prefecto de la doctrina de la fe, el cardenal Joseph Ratzinger. Ha pasado pues muchísimas horas para esos libros y para la elaboración también de este periodista hablando con Joseph Ratzinger, con el Papa Benedicto XVI. Pero es una obra que no solamente pues, tiene las versiones de su propia vida y su manera de pensar desde la propia perspectiva de Benedicto XVI, sino que también se ha apoyado en testimonios muy importantes del hermano tan cercano al Papa, de Monseñor George Ratzinger, y también de su secretario personal, que todos lo conocemos, el padre Monseñor George Gaswain. Personas muy cercanas al Papa que obviamente tienen muchísimo que aportar también a la elaboración de una biografía o de un libro sobre Benedicto XVI. Una biografía magna, entonces, es este libro que se nos está proponiendo en estos días, y podemos decir que es una biografía magna no únicamente por el tamaño. Se dice que son 1184 páginas en el idioma en que ha salido al mercado, que es el idioma alemán, sino que es una obra muy completa que aborda diferentes pasajes de la obra, de la vida, de las circunstancias, sobre todo en los últimos años de Benedicto XVI, su realidad como papa, luego algo de lo que fue su experiencia de retiro y lo que ha sido ahora su vida en el monasterio y su vida entregado a la espiritualidad, a la oración, a sus funciones, si es que así las podemos llamar, como Papa Emérito, que no son otras que las de orar por la Iglesia y profundamente pedir al Señor por la unidad de todos los cristianos. Esta entrevista entonces podríamos decir que no se trata únicamente de contar lo pasado, sino que también el Papa le concede a este periodista algunas apreciaciones acerca del futuro, de la humanidad, de la misma Iglesia, que resultan muy interesantes, pues sabiendo de quién vienen, de un hombre tan supremamente sabio, inteligente, lúcido como Joseph Ratzinger, nuestro Papa Emérito Benedicto XVI. Recordemos que el Papa ya tiene 93 años y sin embargo, a pesar de esa edad, sigue estando muy activo en muchas cosas del mundo intelectual, del mundo teológico. Obviamente ya no produce por sus propios medios, en el sentido de que no publica, no escribe, pero sigue dando opiniones y entrevistas y consejos a quienes lo necesitan, y de todas esas cosas que ha dicho últimamente, pues todos nos hemos dado cuenta de que se han suscitado algunas controversias, incluso algunos malos entendidos con respecto al pontificado de Francisco. Pero todo no pasa
de ser unas manipulaciones de la información por parte de diferentes medios de comunicación. El Papa está pues en este momento en boca de todo el mundo. Este libro es supremamente interesante, todavía no lo tenemos en español, todavía no lo tenemos en América, apenas está saliendo en Alemania, pero muy pronto va a estar entonces traducido a varios idiomas y se va a poder encontrar en Italia, en Francia, en Polonia, en España, en Gran Bretaña, en los Estados Unidos y posteriormente pues también en todos los países latinoamericanos. Pero vamos a hablar un poco del autor. ¿Quién es este señor Peter Sewell? Que ya dijimos que es un periodista, es un escritor alemán, pero tiene la particularidad de que ha escrito durante más de 20 años acerca de la vida y la obra de Benedicto XVI. Se ha interesado, se ha apasionado por este personaje, por lo que ha aportado desde sus épocas como prefecto para la doctrina de la fe, como cardenal. Y este periodista pues se ha dedicado a seguirle los pasos, a interesarse muchísimo por su manera de pensar, por su teología, por sus posturas eclesiales y frente a la realidad del mundo. Y pues le ha dedicado muchísimo tiempo y ya varias obras, como lo vamos a ver más adelante, en donde Benedicto XVI es el protagonista. Podríamos decir que no existe un periodista que conozca de una mejor manera a Benedicto XVI, a Joseph Ratzinger, e incluso podríamos decir que muy pocos periodistas se dedican tanto al conocimiento de un personaje, a su vida, a su obra, como Peter Sewell a la obra de Joseph Ratzinger y de Benedicto XVI. Podríamos decir que es una especie de admiración profunda que lo ha llevado incluso a dedicarle la mayor parte, sino todo su tiempo como periodista y como escritor a este personaje y a llevarle al mundo su manera de ver las cosas, su manera de pensar, su manera de reflexionar. Y obviamente pues nosotros de alguna manera muy agradecidos con Peter Sewell porque nos ha entregado en todos estos libros el pensamiento de alguien tan importante para la Iglesia, tan sabio, tan profundo como Benedicto XVI. Algunos capítulos entonces de sus libros, no digamos que todos, son leídos previamente por el Papa Emérito, no para una aprobación, porque parece ser que está la confianza entre los dos y tal la sinceridad de los escritos de este periodista, la objetividad, la fidelidad a lo que habla con Benedicto XVI, que el Papa Emérito pues parece que simplemente lee algunos y pues él ya sabe de qué se tratan, simplemente nos imaginamos que para algunas cosas de estilo o algo así, pero no se trata de que el Papa Benedicto XVI le haga como una especie de revisión para aprobar o no lo que escribe el periodista, aunque si lo hiciera pues no tendría tampoco nada de malo. Decíamos que este periodista ha escrito muchos libros sobre Benedicto XVI y cuando decimos muchos pues nos referimos a varios libros con muchísimas páginas y con muchísimos temas supremamente integrales. La primera entrevista que publicó Peter Sewell con Joseph Ratzinger fue en la época, por allá en 1992, del pontificado de Juan Pablo II, siendo el prefecto de la doctrina de la fe, y lo llamó en ese momento La sal de la tierra, libro muy interesante, y después ha escrito en el año 2000 Dios y el mundo, en el 2010 La luz del mundo, y en el 2016 un libro también muy importante que en su momento fue bastante comentado y dio muchas luces acerca de la postura de Benedicto XVI frente a esto de la renuncia del papado. Las últimas conversaciones, así se llamó, en el año 2016. Allí pues el Papa reflexiona y da pues algunas ideas y habla de lo que fue esta experiencia como Papa emérito a partir de ese momento y la renuncia a la sede de Pedro. También, además de estos libros entrevistas, ha hecho semblanzas, que ya son como obras más particulares acerca de su apreciación del personaje mismo de Benedicto XVI, y algunos libros fotográficos, porque también Peter Sewell es un buen fotógrafo y ha pues, tenido la oportunidad de estar tan cerca al Papa en tantas ocasiones que también ha publicado unas fotografías bastante buenas y muy interesantes de lo que ha sido todo el recorrido y la vida pública de Benedicto XVI. Pero lo importante también es que no nos quedemos en esto de que pues, han sido unas entrevistas, en que el periodista sabe mucho de Joseph Ratzinger, sino cuál es el propósito de estos libros y de este libro en particular, de este último. Podríamos decir que pues, biografías se escriben muchas,
No se trata esta de que Joseph Ratzinger haya contratado a alguien o algunos admiradores de Joseph Ratzinger hayan contratado a alguien para que le haga una biografía al Papa Emérito, sino que parte de un interés, como decíamos ahora, de este periodista, de un interés vivo por la vida, por la obra, por la trayectoria, por el pontificado, por la realidad actual del Papa Emérito. Una verdadera admiración que se traduce también en un interés periodístico y en un interés y en una producción literaria maravillosa. Dice de alguna manera y en muchos apartes Peter Seward que él lo que quiere es, por medio de sus libros, darle a la gente acceso a una obra y a una personalidad insustituible dentro de la vida de la iglesia y también de la sociedad, del mundo moderno. Considera Peter Sewell a Benedicto XVI, a Joseph Ratzinger, como uno de los más grandes pensadores y una de las personas más inteligentes y más sabias que en este momento viven en medio de nosotros, y con toda seguridad que tiene toda la razón. Lleva, dice también el periodista, estas obras llevan al lector, y sobre todo esta última, a un viaje que él describe como apasionante ante la realidad histórica y ante la realidad espiritual de Benedicto XVI. Todo lo que ha girado alrededor de él y todo el interés que suscita en medio de la iglesia y de la realidad en diferentes ámbitos de la humanidad. Sin embargo, como todo, pues hay unas luces negras, hay oscuridades en torno a estas publicaciones, y como decíamos al comienzo, pues muchos medios de comunicación en estos días no dan la noticia de una manera objetiva diciendo que ha salido un libro, sino que de una vez pues van y buscan en los apartes del libro los puntos más polémicos, según ellos, las cosas más extrañas o más controversiales que expresará el autor en ese momento, y que según ellos pues están en labios del mismo Benedicto XVI. Y digamos que es cierto, pero han hecho una selección prácticamente de 2 páginas, de 2 pasajes muy discientes, muy interesantes, pero que han sido interpretados y han sido analizados de una manera muy sesgada, diría yo. En este momento en la pantalla ustedes ven cómo, si uno entra a internet y busca información acerca de este libro, pues va a encontrar es una serie de notas periodísticas muy cortas que hablan específicamente de 2 puntos en especial. El primero, el que algunos han difundido únicamente la idea del Papa Benedicto XVI acerca de la dictadura ideológica. Realmente el Papa toca ese tema de la dictadura ideológica en esta entrevista y se lo comparte a Peter Sewell para su obra en estos términos. Dice Benedicto XVI: la verdadera amenaza para la Iglesia y por lo tanto para el servicio petrino, es decir, para la sede de Pedro, radica en la dictadura mundial de ideologías, aparentemente humanísticas, a las que si uno se opone queda excluido del consenso social. Miren cómo el Papa, de una manera muy clara, muy inteligente, pero también muy respetuosa, habla de esta posición de una especie de dictadura que se está acrecentando en el mundo entero, en el sentido de que hay unas ideologías que aparecen como humanísticas defendiendo las posturas que salvaguardan la vida y la dignidad de las personas, pero que tienen en el fondo muy poco de una verdadera conciencia de lo humano, de la integralidad del ser, de la mente, del cuerpo, del alma, sobre todo de la espiritualidad, se deja de lado. Entonces, para Benedicto XVI esto está convirtiéndose en una verdadera dictadura, porque el que no piensa de esa manera es apartado, el que no piensa de esa manera es tachado, es juzgado y de alguna manera es excluido como libre pensador que podemos ser todos. Dice además, y en esto también los medios de comunicación han hecho gran énfasis, que el matrimonio homosexual pues tiene muchos inconvenientes y que tiene muchas cosas que analizar, reflexionar, objeciones que hace Benedicto XVI al respecto. Por allá en alguno de los apartados que están resaltando tanto los periódicos y los medios de comunicación, el Papa dice textualmente: hace 100 años todo el mundo hubiera considerado absurdo hablar de él, se está refiriendo al matrimonio homosexual. Hoy es excomulgado socialmente quien se oponga, algo que tiene que ver pues con esto de la dictadura mundial de las ideologías.
Lo mismo, sigue diciendo el Papa, puede decirse del aborto y de la producción de seres humanos en laboratorio. La sociedad moderna está formulando un credo anticristiano. Miren estas palabras fuertes, contundentes del Papa Benedicto. Un credo anticristiano. Y oponerse a él se castiga con lo que él llama la excomunión social. Apartar a la persona de cualquier posibilidad de opinión y de influencia sobre la vida social. El temor ante este poder, sigue diciendo el Papa, espiritual del anticristo, y lo llama así concretamente, es algo natural. Es decir, muchas personas, muchos creyentes, tememos a esta fuerza. Y uno no puede negar que es preocupante el arraigo que va teniendo en el mundo, en la sociedad, el impulso que va cogiendo y cómo se va percibiendo realmente como una fuerza grande que podría llegar a hacerle muchísimo daño a la humanidad. De hecho, ya se la está haciendo. Se precisa entonces, dice Benedicto XVI, la ayuda de la oración, de toda la iglesia, de todas las diócesis, de todas las parroquias, de la iglesia universal, para oponerse a este credo del anticristo. Ahora ustedes dirán, ¿por qué credo del anticristo? Precisamente porque esta manera de pensar contradice de manera absoluta todo lo que en nuestra profesión de fe nosotros declaramos constantemente. Si nos ponemos a mirar cada uno de los apartes del credo y nos ponemos a mirar lo que el mundo está vendiendo en este momento como ideología, como postura, entonces encontramos cosas absolutamente visibles, absolutamente paralelas, aparte, eh, encontradas con respecto a lo que es la profesión de fe de los cristianos, de los creyentes. Entonces, pues nada más claro que tachar esas posturas, tachar todos esos cánones como verdaderas ideologías del anticristo. El Papa lo dice claro, el Papa en esto ha sido enfático y podríamos decir, no, sin temor a equivocarnos, que no le interesa el ser condenado por este tipo de anotaciones, pero a la larga son las únicas que pareciera prevalecer en los medios de comunicación cuando se hace un informe acerca de lo que dice el Papa Benedicto XVI, sabiendo que habla de muchas cosas, de cantidades de cosas interesantes y muy oportunas, pues a nivel de opinión, de consejo para el mundo moderno. Por eso es que una de las características tal vez es que al Papa Benedicto XVI se le ha vilipendiado, se le ha calumniado. Hay incluso muchos teólogos como Hans Küng que han sido los responsables de una especie de caricaturización del Papa por el hecho de ser alemán, por el hecho de tener esta manera de pensar, que es la correcta según lo consideramos nosotros, por el hecho de ser un hombre radical en cuanto a la defensa de la fe. Incluso, pues, algunos medios de manera muy respetuosa lo llaman el papa nazi, el tanque nazi, el papa, qué sé yo, fascista, le han dicho tantas cosas de una manera tan irrespetuosa y tan irresponsable y tan poco cimentada en la realidad que pues es realmente lamentable, sabiendo que tenemos enfrente a uno de los pensadores más grandes del mundo, a una persona supremamente inteligente que durante su pontificado brilló como una luz para la teología, para la profundidad doctrinal de la Iglesia Católica. Los medios, pues, no han analizado a Benedicto XVI, podríamos decir tajantemente que más bien lo han calumniado. Pero bueno, lo importante también, lo decíamos, de la obra es esta apreciación que hace Peter Sewall después de 20 años o más de conocimiento de Joseph Ratzinger acerca del personaje mismo, que nos quiere compartir, qué otras cosas, además de esto único y parcial que destacan algunos medios, trae la obra con respecto a Benedicto XVI. Su autor califica al Papa de una manera muy bella como el Papa de toda una era. Es decir, no está descalificando a los papas anteriores, no está descalificando al papa actual, pero está diciendo que Benedicto XVI marcó un hito en la historia de la Iglesia y hay que leerlo y hay que meditarlo, hay que reflexionarlo para entender qué ha pasado en la Iglesia, qué sigue pasando y qué podemos esperar a futuro. Dice él de una manera textual, Peter Sewall, el Papa emérito conoce las diferentes fases de la Iglesia en todo un siglo. Le tocó vivir desde la situación en la dictadura, la época de la Iglesia popular y también ha vivido espacios de la Iglesia en donde está sumergida en la crisis de un mundo secularizado.
verbigracia, pues lo que estamos viviendo en este momento. Pero cuando uno se acerca a la obra, no hemos todavía leído esta de, de la vida de Benedicto XVI como conclusión final de estas entrevistas, sino que en las anteriores y los comentarios que se han hecho de las anteriores obras de Peter Sewell nos hablan de esa muestra del tender puentes que siempre ha caracterizado el pensamiento y el obrar de Benedicto XVI, cómo nos hizo volver al interés por los padres de la Iglesia, por la sana doctrina, por las posturas clásicas, que por ser clásicas no están condenadas a dejarse de lado, sino que por el contrario hay que traerlas a la vida actual de la Iglesia para poder vivir la realidad también histórica, pero contextualizada de todo lo que los padres de la Iglesia nos han dejado. Podríamos decir que Benedicto es un modernista, ha impulsado la modernización, pero no entendida como el cambio, por la innovación, sino por el cambio basado en lo tradicional, en lo que hay de histórico, de doctrinal en la Iglesia, para irlo adaptando a los mundos y a los tiempos modernos, que pues han ido cambiando de generación en generación. Una cosa supremamente importante que ha mostrado el Papa y que yo creo que si a uno le preguntan acerca de la enseñanza principal que deja Benedicto XVI o que le ha dejado al mundo a través de toda su obra, es que ha mostrado con mucha claridad que la fe y la razón no se oponen. Un pensamiento también que defendía en su momento Juan Pablo II, pero que Benedicto XVI lo ha llevado a profundidades insondables y además con su propia obra, con su propio testimonio, pues da fe de esto. La fe y la razón no se oponen, son ramas del conocimiento que han de ir de la mano. Así como tenemos un dicho de a Dios rogando y con el mazo dando, podríamos decir en este caso, aplicándolo a esta realidad de Benedicto XVI, que a Dios rogando y con los libros en la mano. El espíritu puesto en Dios y el intelecto también puesto al servicio de Dios. La fe y la razón que no se contraponen, se complementan para tener una idea grande, prodigiosa, muy cercana de lo que Dios quiere que nosotros conozcamos de Él. Esa es la gran enseñanza de Benedicto XVI. Bueno, hemos compartido entonces este momento de reflexión en torno a este libro. Vamos a estar muy pendientes del momento en que lo podamos adquirir, en el momento en que podamos tener una crítica mucho más profunda de diferentes lectores, de personas que se acercan también con un espíritu no solamente polémico a analizar las obras de Joseph Ratzinger y específicamente las que ha traído al mundo este periodista Peter Sewell, sino que esperemos que tengamos críticas constructivas, análisis profundos de una obra igualmente profunda, como siempre lo es la que tiene que ver con el pensamiento de Joseph Ratzinger, Benedicto XVI. Termino con una frase del cardenal alemán Gerhard Müller, que dice sobre este libro, sobre esta biografía y de alguna manera sobre la vida entera de Benedicto XVI. El libro, dice el cardenal, es un logro tanto para la teología como para la historia. Muestra aquello que realmente importa hoy en la Iglesia y en el mundo. Este es, pues, el libro que estamos esperando ansiosos, Benedicto XVI, Una vida. Les agradezco por estar en mi compañía. Ojalá que el artículo haya sido de su interés. Les deseo un resto de día muy feliz. Que el Señor los bendiga y que la Santísima Virgen María los acompañe.